Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en debate público. Hoy vamos a abordar dos temas aparentemente desvinculados uno del otro, pero vamos a enlazar en el debate que tendremos este día las similitudes o las continuidades entre un tema y otro. Por un lado, desde la semana pasada, la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que le da las facultades a la nueva agencia digital de regular el sector de telecomunicaciones y de radiodifusión, generó y ha generado una intensa polémica en relación con lo que varios sectores conservadores, varias de las empresas que serán afectadas con esta regulación, han llamado ley censura. Efectivamente, se trata de una campaña de tergiversación del contenido de esta ley, cuyo origen es justamente una reforma constitucional para desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que se creó en la reforma del 2014 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Este aire tan cargado de calumnias y de mentiras en relación con la Ley Federal de Telecomunicaciones también se ha extendido ahora al tema de la participación o la reaparición del expresidente Ernesto Zedillo en el debate público. En un artículo publicado esta semana o que circula en esta semana en la revista Letras Libres, el presidente Ernesto Zedillo, el adalid de las privatizaciones, del FOBAPROA, de las represiones y, por cierto, también el artífice de la apertura del sector de telecomunicaciones a la inversión extranjera desde su gobierno, considera que el gobierno de la Cuarta Transformación está llevando a México a una tiranía y que la democracia que se consolidó, según él, en su sexenio, va a derivar en una tiranía a raíz de este proceso de elección de los ministros, magistrados y jueces que será el próximo 1 de junio. En torno a esos temas vamos a abordar este debate público y pues le agradezco mucho a Azul Alzaga que esté aquí con nosotros. Gracias, gracias. Compañera periodista, conductora de Punto de Referencia. A Jesús Ramírez Cuevas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Periodista, compañero, coordinador de asesores de la presidencia, y Jonathan Pérez, periodista de Capital 21, aunque usted no lo vea. Sí. Y tenemos vía remota a nuestro compañero y profesor Carlos Augusto Jiménez de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Carlos, muchas gracias. Hola a todos, es un gusto estar con ustedes en el debate público. Pues vamos a empezar con este estudio que tú hiciste, el análisis del comportamiento de las cuentas que retroalimentaron o alimentaron este hashtag de ley censura desde la semana pasada. Alrededor del 40%, según tus observaciones, de estas cuentas provienen del extranjero, es decir, son cuentas que provienen de granjas, de bots o de cuentas pagadas. ¿Cómo has seguido esta tendencia, Carlos? Sí, a partir de lo que fue, digamos, las 11 de la mañana del día 24, se activa el hashtag ley censura. Fue totalmente avanzando a una razón de aproximadamente 4,200 reposts por hora, llegando a un pico máximo por ahí de las 10 de la noche de ese día, con más de 11,000 reposts por hora o retweets, que antes se le conocía de esa forma, ¿no? Esta tendencia, pues obviamente tiene un contenido, el contenido también se puede medir. Yo me di a la tarea de medir ese contenido, es decir, qué tipo de sentimientos estaba generando, y me encontré que era una línea totalmente recta, o casi recta, con un promedio de -90, es decir, muy agresivo, muy ofensivo, todo el contenido que se emitió alrededor de ese hashtag. Lo curioso de este tipo de tendencias es que son manipuladas artificialmente para intentar crear una narrativa en contra de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Pues siempre son negativas, pero hay ciertas variaciones, ¿no? Porque bueno, pues a veces sí
hay digamos, un porcentaje orgánico que está participando, pero lo curioso especialmente en este hashtag es que era casi una línea recta, es decir, no había variaciones, lo cual nos indica inequívocamente que se trata de una campaña artificial totalmente, es decir, ni siquiera las porciones de conversación orgánica que suelen tener estos hashtags de ataque. Además, todas digamos, los hashtags anidados a ley censura, pues tienen que ver incluso con viejos hashtags que se han estado utilizando desde hace varios años, ¿no? Recordemos el ataque contra el expresidente López Obrador, de narcopresidente AMLO 1, 2, 3, y recordarás que se extendió a más de 140 y tantos o 170. Así es. Bueno, ahí están, anidados en este hashtag. Igual, Morena destruye México. Digo, viejos hashtags que ya hemos nosotros analizado, reaparecen. Como si se hubiera habido ahí algún extravío a la hora de programar estos bots y se quedaron automatizadamente también retuiteando aquellos hashtags o anidando a lo que es la ley censura. Cabe mencionar que dentro de los reposts o posts más, digamos, inflados, pues fue el de Ricardo Anaya, estaba también la candidata Xochitl Gálvez y personajes, ¿no? Afines a medios tradicionales de televisión y radio. Y también, especialmente, yo noté tweets de TV Azteca, muy inflados artificialmente para dar la apariencia de que había un descontento social. Entonces, esto nos indica aún más que claramente hay un objetivo, ¿no? Y ese objetivo es atacar, en este caso, esta reforma que propone la doctora Claudia Sheinbaum, y bueno, tratar de aparentar, al menos en las redes, un descontento social. Esto es más que nada su finalidad. Siempre ha sido su finalidad durante pues ya más de 6, 7 años y que no han logrado, ¿no? No han logrado porque, bueno, pues todos sabemos que este tipo de tendencias artificiales, pues al final los usuarios, las personas reales las detectan y simplemente las ignoran. Así es. Previo a que se conociera la iniciativa completa de la reforma que se envió al Senado de la República, hubo un debate muy intenso que también nosotros abordamos aquí en Debate Público sobre el spot que transmitieron las televisoras mexicanas de la jefa del Homeland Security, de Kristi Noem, en donde pues prácticamente está amenazando a los mexicanos que quieran emigrar a Estados Unidos de que serán encarcelados y los criminaliza. ¿Qué tanto este fenómeno se vinculó con el de la ley censura, o más bien el hashtag de la ley censura era para borrar el otro tema? Así es. Lo que yo pude analizar es que el hashtag ley censura era para, en primer medida, poner la narrativa de que hay una censura por parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Los posts más virales, es decir, nunca tocaron el tema del caso de este spot extranjero. Para ellos se enfocaron más bien, incluso, bueno, hay una relación en un tuit que publica TV Azteca, dice: la censura en Venezuela comenzó con una ley y empieza, ¿no? Ese es el único, digamos, en referencia a un gobierno extranjero. Entonces, de ahí se agarran otros. Es curioso que incluso hay cuentas, por ejemplo, hay una cuenta que dice ¿por qué es tendencia en México? Y que normalmente es una cuenta pues parodia de memes, y bueno, se suma ahora también a este tipo de ataques, apoyando principalmente a posts de Ricardo Anaya, de TV Azteca. De Lili Telles. Eso también habla como de un recambio, o a lo mejor un ajuste de la estrategia, ¿no? Es decir, ya lo habíamos hablado, ¿no? Lo más poderoso de la transmisión viral de contenidos de información, pues son los memes. Entonces, pues tiene que ver a lo mejor estos ajustes que ellos tratan de hacer. Lo que sí he visto también y que ha disminuido en gran medida, y eso tiene que ver el nivel de ataque. Nosotros habíamos, yo había analizado tendencias donde las interacciones por día eran 400, 500 mil, hasta 600 mil interacciones. Ahora las tendencias así de este tipo de ataques no rebasan los 200 mil interacciones por día.
Eso quiere decir, bueno, pues que a lo mejor el bloqueo del financiamiento de USAID a estos grupos, pues sí ha mermado, ¿no? Entonces, habría que analizar esa parte también. Y también, por ejemplo, en gráficas anteriores, la distribución de usuarios, pues había siempre de Argentina, Colombia, España. Curiosamente, en este hashtag, el país extranjero con más presencia es Colombia, donde sabemos que también hay ciertos troll centers que apoyan a las narrativas de la derecha internacional y que atacan continuamente, pues incluso al presidente Gustavo Petro, ¿no? Entonces eso también son puntos de análisis muy importantes porque nos puede dar una visión de cómo ellos van ajustando estas tácticas, no así el contenido, no así la agresividad, que eso está, digamos, sigue, continúa, pero sí como que los ajustes de tipo de interacciones o el nivel de interacciones para tratar, digamos, de llegar a un público real, ¿no? Es decir, que haya interacciones y desatar interacciones orgánicas. Pero por lo que yo he visto y he analizado, en esta tendencia pues se quedó en la artificialidad, es decir, no hubo una interacción orgánica como tal y pues se fue diluyendo con el paso de los días. ¿Ha disminuido desde tu punto de vista este hashtag o este financiamiento a esta campaña artificial a raíz de que se canceló la aprobación en este periodo ordinario y se va a llamar a un periodo extraordinario? Sí, incluso podemos decir aquí, analizando el hashtag en tiempo real, que el nivel de interacción, te decía, llegó a picos de 11,000 reposts por hora y ahora pues no alcanza ni siquiera los 1,500 por hora, así de disminuido cuando su promedio era 4,200, entonces sí ha disminuido bastante ese tipo de ataques. Lo que se ha estado inflando ahora es el tema de Cedillo. Entonces, de Cedillo que vamos a abordar justamente. Es como una ola que cae y otra que nace, ¿no? Cabe decir que, bueno, yo hice un estudio de larga data de todos estos hashtags que yo denominé en su tiempo anti-AMLO, del 2018 al 2020, y eran oleadas interminables, constantes y continuas, que por ahí recordarás, lo habíamos platicado, que crecieron exponencialmente en la pandemia, ¿no? Así es. El tema de la pandemia por COVID, se disparan estas oleadas, permitidas obviamente por la plataforma antes Twitter, ahora X, y bueno, eso nos habla de que nunca se ha regulado por parte de ellos, de estos dueños de las plataformas digitales, el contenido. Prácticamente ellos permiten todo este tipo de contenidos misóginos que atacan a casi todos los sectores sociales. Entonces, quizá también pues ese sea su fracaso, ¿no? Que siempre están continuamente atacando los sectores. Y bueno, entonces ahora están, digamos, aislados completamente socialmente. Es decir, sus ataques, sus interacciones no permean en la sociedad. Y cabe mencionar, bueno, que ya lo hemos repetido, Twitter no es un espacio de interacción masiva en México, como lo es Facebook, como lo es TikTok y otras plataformas. Twitter está, digamos, encapsulado en lo que es el Valle de México y algunas regiones del Bajío. Entonces eso también, pues ellos no lo han entendido, han abonado siempre a esta plataforma que, digamos, está encapsulada en ciertas burbujas sociales geográficamente. Perfecto, Carlos. Pues quédate aquí con nosotros en el debate. Jesús Ramírez, que tú viviste intensamente esta oleada de ataques, documentamos y documentaste en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, pues cómo era reiterado, ¿no?, este tipo de estrategias. ¿Qué observas ahora? ¿Es una estrategia ya de un sector muy pequeño que está buscando alguna causa o hay intereses que se sienten muy afectados con esta iniciativa de ley y pretenden inflar un debate? Bueno, el sector, digamos, telecomunicaciones como el de radio y televisión, siempre por el dinero, por el factor económico, tienen mucha fuerza. Claro. Y han tenido fuerza política. Pero pues ha habido una evolución también del desarrollo tecnológico, pero también de las relaciones entre el Estado y los medios y las telecomunicaciones. Entonces teníamos unas leyes muy viejas que hasta el 2014 cambiaron. Así es. Y que pues ahí se arrastraban un viejo ideario autoritario del PRI, también se frustró el PAN, por cierto, y que se le quitó,
pero se le quitó por malas razones, no por razones del autoritarismo, sino lo que hizo esta reforma de Peña Nieto era otorgarle el poder a las empresas. Es decir, hacer a un lado el Estado como ente garante del interés público en materia de contenidos, en el sentido de que sea favorable al respeto a la Constitución y a los derechos humanos, y por el otro lado, pues el asunto de que el Estado pues tiene la obligación de garantizar los derechos de las audiencias, de los ciudadanos, de los consumidores. Así es. Tanto en materia de telecomunicaciones, es decir, internet y telefonía. Son los usuarios, digamos. De los usuarios, como de los consumidores de televisión. Son Y ahora las hay un audiencias. actor distinto, que es las plataformas, el internet. Así es. Y entonces, pues estas son realidades nuevas que hay que legalizar o regular o pensar que tienen que establecerse leyes que favorezcan el interés público en los nuevos campos de las tecnologías. Lo que sucede con las reformas neoliberales, que es lo que los medios de comunicación no están diciendo, es que obedecen a la lógica de el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tan defendido por los mismos que ahora están atacando la nueva ley, fue entregarle a las grandes empresas transnacionales y nacionales la autorregulación del mercado. Y eso no implicó mejores servicios, implicó que era más caro el Internet que en otros países, que donde se ejerce la censura sin ninguna cortapisa, porque tampoco hay reglas, y que los usuarios se ven víctimas de ese tipo de cosas y tampoco hay autoridad que los pueda defender porque no está en la ley. Entonces, creo que esta idea de la censura, como la idea de los campos de exterminio, como la idea del autoritarismo, como la idea de que, digamos, se está maiceando al pueblo de México para que no proteste y viva feliz con un gobierno autoritario, todos esos son visiones, en primer lugar, clasistas. En segundo lugar, que no tienen que ver con los temas, sino son de interés político. Es una visión de querer descalificar a priori al gobierno, sin meterse a fondo a los temas. Yo quisiera que hubiera un debate público en México pues sobre el tema de las telecomunicaciones, la calidad del Internet, los dispositivos que tienen los usuarios y el precio, que hubiera un debate sobre que fuera libre o abierta los algoritmos de Internet, de las plataformas de X, de Facebook. Se bajan contenidos sin explicación, se mantienen los que están censurados por la ley, que promueven el odio o la discriminación. Exactamente. Y entonces estamos en el mundo al revés. Están defendiendo la ilegalidad del mercado que afecta a la población y están, digamos, cuestionando un intento de que el Estado recupere la rectoría del sector de telecomunicaciones, que recordemos es un sector estratégico para la soberanía nacional. Todos los países regulan las telecomunicaciones y las naciones importantes nunca pierden la rectoría del Estado sobre algo que además es un asunto de seguridad nacional. Entonces, así es. En Estados Unidos hay la atribución de la autoridad para poder cerrar una plataforma si atenta contra la seguridad nacional o si no es favorable a la política gubernamental. Ya lo vimos con RT en Estados Unidos, o lo vimos con TikTok. Son censuras desde el gobierno que intentan distorsionar el mercado, además. Amparadas en criterios de seguridad nacional. Pero criterios son ideológicos, criterios políticos y de mercado. Exactamente. También, que están detrás de esos. Exactamente. Jonathan, te veo inquieto. Díganos usted. No. A mí me llama mucho la atención cómo llegó Televisa, por ejemplo, a acumular tanto poder al grado de prácticamente ser incluso por arriba, por encima del poder político, ¿no? Es como un círculo vicioso de concentración económica, concentración política y la concentración del poder mediático. Y cómo se ha ido cambiando los roles de Televisa, de un Televisa que se ufanaba de decir que era un soldado del sistema, a una televisora que pudo construir, por ejemplo, una candidatura, ¿no? A base de la mercadotecnia, a base de la construcción mediática, y a partir de ahí ir generando y ganando cada vez más privilegios, cada vez más concentración y, por supuesto, la posibilidad de tener un control político y económico que es indudable y que lo hemos visto todo el tiempo en nuestra vida o en la vida nacional. Me llama la atención muchísimo la reacción
tan feroz de estos poderes mediáticos al ver amenazado con una propuesta, un debilitamiento de algo que no les pertenece y que ha sido ocupado de una forma incluso criminal. Así es. Y en ese sentido me parece que es nada más y nada menos que un momento en el que el pueblo también tendría que estar exigiendo que los medios de comunicación, que son concesiones del Estado, estén a la altura de un proceso político, social y económico que está viviendo nuestro país desde diciembre de 2018. Es decir, no se está pidiendo otra cosa, sino que estén a la altura de normas muy básicas, como por ejemplo el control de la calidad de los contenidos, el que un gobierno extranjero cualquiera no pueda participar o no pueda comprar algún espacio para poder hacer propaganda ideológica de lo que ellos quieren o de lo que ellos están pensando. Y creo que es como este momento llega muy acorde con lo que se revela también de los Televisa Leaks, ¿no? Que es algo que además tú ya has venido documentando muchísimo tiempo y yo creo que si hay alguien experto con respecto a la parte de Televisa eres tú, pero que ahora hay un testimonio, ¿no? de personas que estuvieron en esa, que trabajaron ahí, que están de alguna forma diciendo es que es como un búnker de terrorismo mediático en donde puedes armar campañas sucias en contra de cualquier persona. Y no significa que las otras personas sean palomas blancas o que sean palomitas blancas, ¿no? Pero es el uso del espectro de la concesión para hacer otros negocios en donde vas a atacar a las personas que están en contra de tus intereses económicos, políticos, ¿no? Entonces, o atacas porque te están pagando. O atacas porque Atacas también a otros, hay alguien, ese ahí sector hay- te está diciendo, te está patrocinando, ayúdame para atacar a Así es. este personaje. Entonces creo que como que viene muy a bien lo que pasó con Trump. Fíjate que lo que son las cosas. Sí. Viene muy a bien esta parte que nos duele a todos por la forma en la que se estigmatizan nuestros paisanos, a un debate que me parece que es necesario y urgente de poner en el banquillo a las grandes televisoras y ponerlas ahora sí que a una revisión popular en donde se les exija y en donde pues vayan ellos también cada vez más perdiendo el poder ilegal que fueron concentrando durante tanto tiempo, que además eso significó a la par, esa concentración de poder significó la desgracia nacional. Exacto. Es decir, lo que ellos callaban, lo que ellos manipulaban, lo que ellos reaccionaban acorde a sus intereses, pues era en consecuencia de lo que estaba padeciendo el país. Y a mí me parece muy importante el grado de poder que concentra, al grado de que el pueblo, incluso sintiendo las consecuencias de un sistema autoritario, de un régimen empobrecedor, no reaccionaban. Así es. Es decir, mantenía como una anestesia en el pueblo. Y de eso es una corresponsabilidad también de los medios de comunicación y es una corresponsabilidad de esa concentración de fuerza que han tenido los medios. Exactamente. Sí, es poner en el banquillo a los grandes medios, a las corporaciones, pero también en la estructura, y creo que ese es parte del debate que hoy, como bien dices, se está teniendo y estaba en deuda en el país, la estructura que permite que se generen esos poderíos, porque, o sea, los monstruitos que ahora tenemos derivan de eso. Esa ley del 2014 que pretendía, además, supuestamente modernizar a partir del entendimiento del espectro radioeléctrico como un mercado, ¿no? En donde se iba a regular a partir de la competencia, ¿no? Pero además, todo eso Esto que estás diciendo, ¿de dónde viene? De Cedillo. viene... Ahorita claro. lo voy a explicar porque sí tiene una conexión. Y luego, claro, y luego se profundizó, pero el tema es que ni siquiera fueron capaces de sostener su propia falacia, esto de que ustedes se van a regular a partir de la competencia, porque ni siquiera permitieron que hubiera esa competencia. Exacto. Esa ley y luego el papel que juega el IFETEL, pues lo que hicieron fue permitir que poco a poco se fuera ganando más terreno, al grado de que llegó un momento en que Televisa y TV Azteca tenían el 90% del espectro de la televisión abierta, y luego el IFT también permitió la fusión con otras empresas para que también ganara la mayor parte del espectro de la televisión de paga Televisa. Entonces, bueno, Así ¿de qué es. estamos hablando cuando supuestamente estamos vendiendo una competencia? Ni hubo competencia, ni hubo pluralidad de contenidos, ni hubo nada garantizado por un supuesto órgano autónomo que ahorita están llorando porque lo quitaron. Todo eso es Que una- nadie conoce ni siquiera los nombres de los comisionados.
No. Porque son empleados de la Así es. industria. O sea, Exacto. veamos qué hizo el IFT. Autónomos de la le quitó gente. a las concesiones a las pequeñas empresas, favoreciendo monopolios, Así es. oligopolios. Entonces, tanto en radio como en televisión. Así es. Entonces, ahí, por ejemplo, algo que la ley que se está proponiendo sí rezarse es, por ejemplo, las radios comunitarias, que las habían dejado de lado. Fue la bandera de la ley de 2014, Así es. pero a la hora de la hora fue la bandera para engañar, era la zanahoria para que apoyaran la reforma Claro. que iba a favorecer a las televisoras y a los grandes actores de telecomunicaciones. Entonces, pero ahora sí se trata de darle y reconocerle los derechos a las comunidades indígenas de tener medios comunitarios y de terminar con la simulación esta de las radios sociales, que en realidad no son un actor social, sino son negocios o de iglesias, del crimen organizado o de caciques O de los locales propios disfrazados. grupos radiofónicos o los grupos grandes. radiofónicos disfrazados de familias locales. Y de hacer efectivas que esas concesiones comunitarias puedan, o sea, puedan ejercer, digamos, esos espacios, pues, porque cuando tú tienes también un negocio que está verticalmente copado, porque se produce, se comercializa, todo por las grandes corporaciones, pues evidentemente no hay quien pueda competir en términos de la distribución de contenidos que pueden tener estos otros. Entonces tienes que generar una estructura de regulación que permita que efectivamente esos otros contenidos lleguen a más personas. Porque si no, entonces, o sea, es que no se habla de lo que esto representa en términos de un cerco informativo, que en realidad es una cara de censura, Claro. porque no se está viendo toda un espectro ni de opiniones ni de realidades de México que en realidad están queriendo todo el tiempo invisibilizar. Y Y ahora lo han mucho más, logrado, ¿no? y lo han hecho con Así es. mucha eficiencia hasta No, el no, es un apunte de 2018 guerras en que sucias, apareció la de conferencia guerras matutina. sucias. Ahora estamos viendo que las televisoras, que son actores tradicionales de la comunicación televisiva, ahora también están metidos en las redes en estrategias de guerra sucia. Claro, Así es. que es lo que decía Lo Jonathan. demostró con lo que publica Carmen Aristegui, pero también por confesión propia TV Azteca ha financiado, ahora ya medios hasta hechizos, o compró o trajo o está financiando otros argentinos, españoles de la ultraderecha que quiere aquí colarlos como si fueran medios formales. Alternativos. Así Entonces, es. para generar estas Vamos a un condiciones. corte que ya nos pasamos, pero ahorita continuamos con la discusión. No nos dejen, regresamos a debate público. Regresamos a debate público. Estamos hablando sobre esta construcción de los intereses corporativos que están en contra de la ley de telecomunicaciones y que la han denominado o la quieren denominar ley censura, y del caso de Ernesto Zedillo, o del debate ahora que se ha armado entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Ernesto Zedillo. No es casual que Zedillo aparezca otra vez en esta coyuntura. Quiero subrayar algo que dijo Jesús Ramírez en el bloque anterior. La ley de telecomunicaciones que está proponiendo ahorita el gobierno federal o el Ejecutivo Federal rompe precisamente con un modelo neoliberal que inicia con Ernesto Zedillo. Jonathan se preguntaba en el bloque anterior cómo es que pudieron tener tanto poder las televisoras. A ver, las televisoras siempre fueron un poder delegado dentro del esquema del sistema político mexicano. No por nada Emilio Azcárraga Milmo decía, somos soldados del PRI, somos soldados del presidente. Formaban parte del sistema político. Con Ernesto Zedillo es cuando inicia el famoso rescate a Televisa, que está, o se ha documentado muy poco, pero que Televisa forma parte también de esas empresas beneficiadas por la discrecionalidad del rescate. Zedillo le condona impuestos a Televisa. Zedillo le financia desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a Televisa sus deudas en dólares. Y precisamente por la participación de Zedillo se reconfigura la integración interna de Televisa y es cuando entran gente del zedillismo, como es Alfonso de Angoitia, el segundo poder al mando, que casi nadie habla de él, que es digamos, la contraparte de
de Bernardo Gómez, el otro ejecutivo que junto con son la dirigencia bifásica que ahora tiene Televisa. Pero además también con Zedillo inicia la Comisión Federal de Telecomunicaciones, cuyo primer presidente fue nada más y nada menos que Javier Lozano. Javier Lozano, el mismo que como secretario del Trabajo durante el gobierno de Felipe Calderón benefició hasta el último momento a todos los grandes grupos empresariales que surgieron y que se consolidaron con el zedillismo. Ergo, Germán Larrea, de Grupo México. Todos tenemos que recordar el papel que jugaron las televisoras, las estaciones de radio y el propio Javier Lozano en el caso de Pasta de Conchos. Gabriel Larrea, miembro del Consejo de Administración. De Televisa. De Televisa. Exacto. Claudia X González, miembro del Consejo de Administración de Televisa. De Televisa, igual que Roberto Hernández en su momento. Ahí está Hasta este Slim también, ¿no? componente político-económico que ha jugado Así en la es. defensa del modelo neoliberal. Que ahí es donde se encuentra el poder político, económico y mediático. Lo que sucede reunido. o lo que sucedió con los sexenios panistas, es decir, Fox y Calderón, fue ya lo grotesco, es decir, donde ya las televisoras o los grupos mediáticos se vuelven poderes fácticos. Y entonces inicia toda esta serie de secuencias terribles, como primero fue el decretazo de octubre del 2002 que cancela la posibilidad de una reforma integral a la Ley Federal ¿Qué de Radio y significa? Televisión. ¿Qué les dio Fox a las televisoras? El tiempo aire, más de 1,800 horas al aire. Se la cede Marta Sagún a Bernardo Gómez. Se las regalan. Se la regala. Es tiempo público, no era tiempo propiedad de Vicente Fox Era o de del Marta Estado Sagún. mexicano. Y a raíz de eso, los partidos y los políticos y los gobiernos tienen que comprar tiempo aire. Tienen que comprar tiempo aire, entonces la pantalla televisiva se vuelve un gran mercado. Claro. Y luego viene la Ley Televisa. La Ley Televisa, marzo 2006. ¿Qué significa la Ley Televisa en esencia? En esencia es el regalo del Estado mexicano del espectro sobrante, es decir, de lo que sobra de la compactación digital, a los agentes preponderantes, a Televisa y a TV Azteca. Y son, según el cálculo que en su momento hizo Javier Corral en la tribuna del Senado durante esa discusión, fueron 18,000 millones de pesos que no ingresaron al erario. Pero gracias a esa ley Televisa gana Felipe Calderón Hinojosa la presidencia 2006. con un fraude en 2006, porque las Con televisoras la acompañaron. primera vez que se hace una campaña de guerra sucia en la televisión. Exacto. Donde Claro. se miente deliberadamente, donde hacen ataques políticos y vemos orquestada una campaña que el pueblo de México nunca había experimentado. Así es. Peligro Habíamos visto para los mí. ataques del gobierno contra los movimientos sociales, contra otras fuerzas políticas, contra la oposición, pero nunca habíamos visto que privados contrataran publicidad en la televisión Exactamente. para atacar a otros actores Que ahí es donde inicia la guerra electorales y sucia. políticos. Sí. Y ahí todo ese esquema supuestamente democrático que se crea con Ernesto Zedillo cuando se genera el INE o el IFE, o se funde el IFE, pues se derrumba. Y hay una continuidad entre esa guerra sucia del 2006 con la guerra sucia de la actualidad. Así es. Son los mismos actores, son los mismos dineros, con los mismos propósitos. Javier Tejado Donde, al que señala Televisa Leaks como el artífice, es el mismo redactor del decretazo del 2002, de la ley Televisa del 2006 y de la ley Peña Nieto de telecomunicaciones. Son los mismos actores. Todos ellos formaban parte de unos think tanks llamados el Instituto de Derecho de Telecomunicaciones, la IDET, de donde está esta telebancada como Gerardo Flores, como muchos que han participado en la telebancada, de la cual también participa TV Azteca. ¿Qué está sucediendo? Que ese ciclo neoliberal, que aparentemente iba, desde mi punto de vista, iba a consolidarse con la ley de Peña Nieto del 2014, ¿y cuál era ese ciclo neoliberal? La apertura completa de la telefonía móvil, del internet y de la televisión y de la radio a las empresas extranjeras. El spot que paga el gobierno de Trump en la pantalla mexicana y obliga a Televisa y a Univisión a transmitirlo, es parte de esa lógica. De esa lógica. Eso tú no lo puedes hacer en Estados Unidos. De hecho, ahorita estaba revisando
que Estados Unidos tiene una prohibición. Está prohibido. Una prohibición donde obliga a registrarse como agente extranjero a quienes difundan contenido de gobiernos extranjeros. Australia, Reino Unido y Canadá tienen las mismas prohibiciones. Sí. Entonces, ¿de qué nos extraña? Lo que pasa es que se está rompiendo ese ciclo. Y con esta nueva ley, pues están reaccionando de manera muy airada. Por eso, Ernesto Zedillo, bajo el pretexto de que va a hablar para defender su herencia democrática y el Poder Judicial, que además él descabezó así de un plumazo y nombró a 11 ministros y a una ministra, va a desaparecer. No, Ernesto Zedillo es el gestor, el cabildero, el representante de los más altos intereses corporativos transnacionales. Por eso está saliendo ahora, porque ahora sí, la ley Telecom está afectando intereses fundamentales que estaban desde que él firmó aquel acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a nombre de todos los mexicanos, pues para endeudar 164 mil millones de dólares. Creció la deuda de un plumazo con el efecto tequila, con el gobierno de Bill Clinton. Entonces creo que ahí es donde veo yo la conexión. Es que en de los dos realidad temas. Zedillo lo que está defendiendo es la tiranía. La tiranía La de teletiranía. la teletiranía de la oligarquía. Es decir, un modelo económico que solo beneficia a una minoría, simulando una transición democrática que han defendido a las viudas del Estado de Derecho, dicho así por un clásico, que quien se sienta aludido ya El sabrá ballet quién es. folclórico del Estado El ballet de Derecho. folclórico de las viudas del Estado de Derecho. Eso, están de nostálgicos, están defendiendo lo indefendible, lo que el pueblo de México ya sancionó como, digamos, como algo que era negativo para el interés público, el interés nacional, que es este modelo neoliberal. Lo que está haciendo en realidad Zedillo es defender el modelo que él Exactamente. ocupó y que Y no es se les hace- esta corrupción entre el poder político y el poder económico. Entonces, ¿de Así qué están es. hablando? Esa es la verdad de tiranía, la tiranía del dinero. ¿No se les hace extraño? A mí va a parecer medio grotesco lo que voy a decir. Pero ¿no se les hace extraño que ni Televisa, ni TV Azteca, ni Grupo Imagen, ni ninguna estación de radio fuerte ataque o toque con el pétalo de una autocrítica o de una crítica de Ernesto Zedillo? A Carlos Salinas sí. A Carlos Salinas, de hecho, TV Azteca y Televisa también le dieron sus golpes. Sí, en algún momento. Todo el mundo pensábamos, no, es el grupo de Carlos Salinas. No, lo que sucedió fue un golpe de Estado interno en la tecnocracia. Ernesto Zedillo, al tomar el poder después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, lo que hay es un golpe de Estado interno con intereses extranjeros muy claros. Ahí estaba José Córdoba y ahí estaba Ernesto Zedillo, que son los que representan el aceleramiento del proceso que Salinas De privatización, no de pudo todo. concluir. Exacto. Y de privatización brutal. O sea, México vivió con Zedillo el shock más brutal de la economía que hayan podido vivir los mexicanos. O en sea, los se últimos aprobó 30 años. la privatización de la industria eléctrica, se aprobó los ferrocarriles, la Así privatización es. de los ferrocarriles. La Se apertura se aprobó energética de Pemex. la socialización de la deuda de los privados para que la paguemos nosotros, todo el pueblo de México. O sea, al revés de lo malo lo socializan y lo bueno se lo quedan. Así es. Y ahora, cuando la presidenta lo cuestiona, el señor se ofende, ¿no? Ahí todavía tenemos a Nosotros le Carlos. está defendiendo el último reducto de esos intereses. O sea, porque las televisoras finalmente lo que han hecho es ir acompañando y ir defendiendo que avance ese modelo, que ahorita pues Es que yo creo que son los dos En últimos muchos. reductos. El poder judicial, El mediático. y el poder mediático. exacto. Son los dos poderes que la Cuarta Transformación, en su primer periodo, pues no pudo reformar de manera integral. Y que ahora, en este segundo piso, en este segundo gobierno, está reformándolos y está generando una reacción visceral, ¿no? ¿Sí? No sé qué opines, Carlos, que todavía te tenemos aquí. Adelante. Sí, es muy interesante todo lo que están relatando. Yo recuerdo acá en Monterrey en el 2008, más de 100 policías de lo que era la PFP entraron a una radio comunitaria en Tierra Libertad, que es una colonia claro. de mucha historia social, y se llevaron incluso el equipo y no detuvieron al dirigente de la radio por la presión que se hizo ahí de las personas.
Pero esa era la censura, es decir, y yo recuerdo porque pues ahí está cerquita la universidad, bueno, ¿qué alcance tenía esa radio? Yo realmente no sabía de su existencia. Me pongo a leer, era un vatio de potencia, es decir, alrededor de 4 kilómetros alrededor de la antena, que no es nada en comparación con los grandes poderes monopólicos de la televisión mexicana, pero ni eso permitían, eso sí era una censura inmediata, ¿no? Entonces, ahora que estaban este grupo conservador tratando de impulsar narrativas que recordemos, han ido con narrativas de terrorismo, han explorado las narrativas de dictadura, de censura, ahora Ernesto Zedillo. Entonces, yo ahorita estaba analizando, ¿no? Te decía, estas oleadas, prácticamente la ley de censura ya no se está hablando, ahora es Ernesto Zedillo, y los hashtags relacionados con Zedillo en general es en relación a la defensa de lo que mencionó la doctora Claudia Sheinbaum en la mañanera, es decir... pues es a favor del planteamiento de la presidenta. Es a favor del planteamiento de la presidenta, incluso los temas, por ahí también envió uno de temas, entre los temas más importantes está el Fubaproa, la tortura, el pueblo, es decir, las personas en una conversación orgánica se expresan de forma contundente y no se dejan engañar por este tipo de shows mediáticos que montan, ¿no? Ahorita Zedillo, que está defendiendo intereses claramente empresariales, y como bien relatan, es la defensa de un modelo neoliberal que ese modelo sí era censura directa y efectiva, ¿no? Era rápida, es decir, con respecto a este caso que yo recuerdo sobre la toma del equipo de radio y Tierra de Libertad, con más de 100 efectivos de la PFP con armas largas, es decir, con estos operativos totalmente intimidatorios a cualquiera que se atreva a abrir un foro de debate en una radio pequeña de kilómetros de alcance. Entonces, ahora lo que plantea la doctora Claudia Sheinbaum, como decía Jesús, pues es relevante, ¿no? Se pone en primer lugar las radios comunitarias, indígenas y afromexicanas. Esto no estaba en las leyes, es decir, a lo mejor estaba, como dicen, de forma muy tácita, muy suave, pero no se impulsaba también. Por ejemplo, que se llegue al 100% de cobertura a Internet en el país. Por ahí una vez platicamos que hay estados con menos de 30% de conectividad a la red. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si nosotros dibujamos el mapa de redes de Wi-Fi de Estados Unidos versus México, todo el territorio de Estados Unidos, incluso los territorios desérticos, hay señales de Wi-Fi. En México solamente se concentran en el Valle de México y en las ciudades metropolitanas más grandes. De allí en fuera, te podría decir que un 60% del territorio o más de México no tiene conectividad a Internet. Entonces, son muchas cosas que esta reforma está poniendo como relevancia: el tema de la infraestructura, el tema de respeto a las radios comunitarias y también las tecnologías, ¿no? Es decir, nosotros somos dependientes y realmente la censura viene de los dueños de las plataformas digitales, lo platicábamos, ¿no? Es decir, ellos apagan el switch o encienden las cuentas de manera pues sin pedir permiso a nadie. El caso de Lula es un claro ejemplo. Entonces, dejan indefensos a millones y miles de millones de personas y usuarios de estas redes. México es dependiente, y como casi todos los países de Latinoamérica, de las tecnologías extranjeras. Por ejemplo, recientemente la doctora anunció el Centro de Innovación en Semiconductores. Es un gran paso que nunca se había dado, porque eso abre la puerta a desarrollar tecnología propia, es decir, no depender de la electrónica de otros países ni del software de otros países. Nosotros tenemos que desarrollar nuestra tecnología. Hablábamos también, por ahí hoy mencionar los algoritmos. Yo recientemente hice una investigación doctoral sobre algoritmos Machine Learning, de aprendizaje automático, y son algoritmos realmente muy buenos, pero que datan de décadas, ¿eh? Es decir, para nosotros es algo relativamente nuevo, pero en países como Estados Unidos y Alemania llevan más de 50 años usándose. Entonces, pues ese es el atraso que tenemos y el atraso que se debe empezar a revertir.
Carlos, nada más te voy a recordar, ¿cuántos elementos de la PFP estuvieron en lo de Tierra y Libertad? Más de 100 elementos con armas largas fueron a clausurar una radio comunitaria en Tierra y Libertad en el año 2008. ¿Cuántos elementos de la PFP impidieron que TV Azteca diera el chiquihuitazo en diciembre del 2002 contra Canal 40? No, pues, ni uno solo. Ni ¿Quién uno solo, encabezaba? y estaban en la ciudad de... ¿Quién encabezaba? Aquí se los pregunto, es una trivia. ¿Quién encabezaba el ataque del Cerro del Chiquihuite por parte de TV Azteca? ¿Qué funcionario de TV Azteca? Era Jorge, uno de los funcionarios de TV Azteca, que además trabajó con Zedillo. Es decir, nada más para reiterar esta hipótesis de trabajo, de que el creciente poder mediático y fáctico se da justo con Zedillo. Empieza con Zedillo. Se profundiza y se agudiza con los gobiernos panistas. Y con Peña Nieto, pues ya prácticamente se abre todo el sector a la inversión extranjera, sobre todo en telecomunicaciones. Ahí está la llegada de AT&T. Ahora, lo que, como tú bien dices, lo que le corresponde a la Cuarta Transformación ya es regular a metapoderes, a poderes transnacionales tan fuertes como Google, como Apple, como Meta, como Elon Musk. X, que es Elon Musk. Entonces, el desafío es muy grande, ¿sí? Y si uno no tiene una idea de la regulación del Estado como un eje, porque lo que están haciendo es confundir censura con regulación, ¿sí? Es claro. Para poder meter y colar el tema de la censura, ¿no? Sí, un apunte final ahí, claro, a mí me llamó la atención cuando estaba Ricardo Anaya diciendo, y quieren censurar plataformas, pero nunca menciona TikTok, porque No. para ellos TikTok pues está en contra de los intereses capitalistas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ellos sí pueden anunciar, Trump puede anunciar el cese y bloqueo de TikTok si no lo vende, antepone los aranceles incluso por TikTok. Ese es el poder de las plataformas sociodigitales actualmente. Es que decir, TikTok es como la televisión provocación tal. china más acelerada del poder del algoritmo, ¿no? Sí, Así yo es. tendría una pregunta, Carlos, si tienes noción de qué avanzada hay o si existe la experiencia en otros países ya en materia de regulación de plataformas digitales. Sí, mira, empezó, de hecho, todo lo que fue, por ejemplo, nuestros datos, o sea, esa parte también, digamos, se tiene que trabajar, porque ¿qué uso le dan a nuestros datos que generamos minuto a minuto? Es decir, no sabemos, bueno, sí lo sabemos ahora por investigaciones, que lo usan para el marketing digital. Estas grandes empresas como Google, Apple, Meta, X, utilizan nuestros datos y los venden. Somos prosumidores, es decir, consumimos, pero a la vez producimos información. Entonces, estas grandes corporaciones, en lo que fue, me acuerdo, 2003, 2002, se iba a aprobar una regulación en la Comisión Europea, pero luego vino el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Fue antes del 2001. Entonces viene el ataque a las Torres Gemelas y se cancela todo tipo de regulaciones, digamos, porque lo que importaba era extraer información, es decir, las grandes corporaciones que regulan todo el tráfico de Internet, el 90% de los servidores están en Estados Unidos. Entonces eso te habla que pues, no hay una libertad de expresión, porque ellos finalmente te pueden apagar el switch. ¿Quién? Lo platicaba la otra vez con Genaro, ¿quién dicta qué dominios de Internet se deben de dar? Pues los dominios de Internet están supeditados a una ley local del estado de California en Así Estados es. Unidos. Entonces ellos si tú quieres abrir un sitio web, pues debe ser .com, .edu, .mx, bueno, ellos te tienen que dar permisos. De otra manera no se va a poder que tú accedas a la red. Son los dueños de una carretera que debería ser pública. Hay un país, Brasil creo que es el
país que ha tenido un conflicto más abiertamente con X y con otras redes, otras plataformas, y ha generado mayor debate público y tanto conocimiento de las consecuencias de la vida por las redes, por las telecomunicaciones, y además ya creó un llamado marco civil de Internet. Ese marco civil regula a los usuarios de las redes como a los propietarios de las redes. Sí. Entonces establece reglas muy sencillas que no tienen que ver con la censura, sino cuáles son los derechos de las audiencias, de los prosumidores Claro. que producen información. Su información misma es un insumo de la inteligencia artificial, del mercado y de las redes, y también tiene garantías como consumidor de información o como usuario. Entonces, ahí en ese, digamos, marco civil están establecidos los derechos y deberes de las plataformas. Hay también el tema hay una ley general de telecomunicaciones y hay un órgano regulador que si viola la ley en términos de la seguridad nacional o viola reiteradamente, digamos, las reglas comerciales, podría suspender o cerrar una plataforma, como ya ha ocurrido en el caso de Brasil. Así es. Y algo muy importante que en materia de servicios para los consumidores es muy importante, que ahora no está pasando con X. X ya desconcentró, digamos, más bien centralizó la atención a los clientes, ya no tiene oficinas en los países. Entonces, si tú tienes un problema con esa plataforma, pues te remiten a las oficinas centrales en Estados Unidos. Entonces, lo que obliga la ley, por ejemplo, en Brasil, es que el prestador de servicios que utiliza la información, la plataforma, las energías de un país, tenga que tener una representación para poder atender los temas legales, los temas de consumo o los temas de los usuarios que tengan dudas y que tengan que ser atendidos. Entonces, por ahí creo que hace falta un debate, una discusión, que no están tocando los medios, Exacto. que nada más están alegando censura porque no quieren que se toque ese mundo, pero nadie habla de cómo funciona, por ejemplo, la censura en Facebook, donde hay empresas que producen información y que son los curadores de la información, particularmente a nivel político, y que pues censura, digamos, contenidos, nunca queda claro cuáles son las reglas, y Facebook sigue, digamos, estas pautas de quitar contenidos y de pagar cuentas y de no esclarecer nunca cómo están las cosas. Son ¿no? jueces y partes, Y cada ¿no? día cambian el algoritmo y cada día cambian las Así reglas es. y te las aplican, ¿no? Entonces, creo que sí es importante pensar, ¿es el espacio radioeléctrico un espacio público? ¿Debe estar regulado o no? ¿A quién le pertenece? ¿No? En el caso del espectro radioeléctrico en México está claro que le pertenece a la nación y el Estado está obligado a regularlo. ¿Por qué? Porque es una parte del territorio nacional. El espectro radioeléctrico que se concede a las televisoras y a las estaciones de radio le pertenecen a todos los mexicanos. Igual que Y forman el espacio parte del Internet. territorio y forman parte de la soberanía. Así Es un territorio etéreo, es un territorio electromagnético, pero es territorio finalmente porque es tangible y es regulable. Entonces, y es además una fuente económica, ¿no? Para un sector económico. Así Entonces, es. Creo que es el momento de Nos empezar queda a un minuto reflexionar eso. para rematar, Jonathan. O sea, lo que estamos viendo es meternos ya con el asunto de las redes sociales sin que podamos, en principio, regular los medios de comunicación desde hace ya bastante tiempo. Es una deuda que tenemos. Y cómo, de nuevo, estos medios de comunicación son obstáculos para la democracia. Son obstáculos para que continúe profundizándose la democracia participativa. Y creo que ese es el punto en donde tendremos que poner el dedo en la llaga sobre decir qué tanto estas concesiones siguen siendo viables y siguen siendo compatibles con la democracia participativa y cada vez más participativa de los mexicanos en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial ahora a partir de junio, en el Poder Legislativo, en todo lo que le compete y en todo lo que tiene que ver con su vida cotidiana. Entonces, pensar a los medios de comunicación como un ente importantísimo para la democracia en nuestro país y que tiene que ser regulado y que de alguna forma también la pregunta, a lo mejor un poco provocativa, ¿qué tanto estas concesiones que tiene TV Azteca, Televisa, Radio Fórmula y otros más benefician verdaderamente al pueblo y siguen siendo viables que las tengan en un momento en donde hay un consenso popular de 80% apoyando un proyecto que busca cada vez más democracia, ¿no? Muy bien. Azul. No, pues nada, a propósito de esto, invitar a quien nos mira, quien nos ve, pues a que se siga abriendo este debate, que haya una mirada crítica frente a de pronto señalamientos como
cuando se quiere reformar una ley, entonces inmediatamente estamos hablando de censura. ¿Quiénes están hablando de censura? ¿Por qué podrían estar hablando de censura? ¿Realmente existe ahí censura? Es un debate que nos debemos en términos de que pues está permanentemente amenazado nuestro derecho a la información. Carlos. Dos elementos, perdón. Sí hay censura en los medios porque no hay cobertura completa. Hay sectores que no tienen acceso a los medios de comunicación. Claro, es una manera de censurarlos. Claro, por ejemplo, los pueblos indígenas. Pero además, y creo que es importante nada más señalar esto, que los medios electrónicos, el espectro que tienen, le pertenece a la nación. Pero no por eso, este gobierno de Claudia Sheinbaum pretende retirar la concesión. Para nada. Así es. Todo lo contrario, estamos contrarios a la censura y es el respeto a la propiedad y al derecho, pero también a los derechos de las audiencias y los derechos humanos de la población. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Debate Público. Gracias.